La Facultad de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México abrió sus puertas al Sindicato Mexicano de Electricistas. Esto durante la conferencia La Corte viola los derechos de los afiliados del ESME. Jorge Carvajal Smith explicó las estrategias que desde 2009 la organización emprendió en la lucha jurídica. El planteamiento que nosotros venimos haciendo y que hemos considerado respecto a la sentencia de amparo que se dio a nuestro favor. Primero tenemos una sentencia de amparo que fue otorgada por el segundo tribunal colegiado en materia del trabajo, mediante el cual el 13 de septiembre del 2012 emite una sentencia histórica. Esta es una sentencia histórica precisamente en virtud de que reconoce todos y cada uno de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores de luz y fuerza del centro. Hace un análisis muy interesante del laudo, porque básicamente este amparo se interpone por el laudo que emite el quinto Junta Federal de Conciliación y Arbitraje de Asuntos Colectivos en su sala auxiliar, mediante el cual emite este juzgado, emite un laudo mediante el cual nos dice que las relaciones individuales y colectivos de trabajo son válidas por caso fortuito y fuerza mayor. Esto es precisamente todo el meollo del asunto. Nosotros, cuando de alguna manera se nos presenta esta demanda, que inclusive fue viciada de origen, porque la ley establece que la notificación que se haga por el aviso de terminación de las relaciones individuales de trabajo deben ser notificadas en el domicilio del trabajador, y ellos notificaron supuestamente en las oficinas del sindicato. Ahí primeramente tenemos una violación de procedimiento impresionante en el que se violan los derechos de todos y cada uno de los trabajadores por la notificación, porque inclusive ya había algunos trabajadores que ya estaban saliéndose de la empresa. Ese es el origen de nuestro asunto. El segundo tribunal colegiado hace un análisis precisamente de este laudo y hace un análisis muy interesante también del decreto de extinción, y agarra y nos dice: el decreto de extinción en todos sus fundamentos establece que es por aspectos económicos. En consecuencia, el aviso de terminación de las relaciones individuales y colectivas de trabajo se debió de haber presentado por un procedimiento de conflicto económico. Pero ¿cuál es el problema? El procedimiento y el aviso de conflicto económico debe de presentarse previamente a la extinción de la empresa. ¿Esto qué quiere decir? Que no se pudo haber emitido el decreto por aspectos económicos cuando no se hizo este procedimiento. Se debió de haber mandado llamar a las partes, entrar a una negociación y ver si las partes de alguna forma logran llegar a un acuerdo precisamente para hacer solvente nuevamente a la empresa. Esto inclusive puede ir en detrimento de algunas conquistas laborales si el sindicato así lo permitiera, pero si no, se pueden tomar diversas medidas escuchando a las partes a través de las juntas y llegar precisamente a resolver el conflicto sin necesidad de llegar a una liquidación. Esto no lo hace desde luego el Ejecutivo Federal y presenta su decreto. Esto lo analiza claramente en su sentencia, esta sentencia del segundo tribunal colegiado, hace un análisis y dice: no se cumplió con esos requisitos y en consecuencia pues ya no se puede presentar ese aviso. La PGR presenta una facultad de atracción. ¿Esto qué quiere decir?
Cuando nosotros tenemos el amparo, que todavía no se ha resuelto, esto fue aproximadamente en el mes de febrero, la misma PGR presenta una facultad de atracción y le dice a la Corte: oye Corte, tú tienes que atraer este procedimiento, este amparo, y resolverlo directamente en la Corte. ¿Por qué? Porque consideramos que hay una serie de violaciones o de elementos a valorar respecto a artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en esta facultad de atracción es desechada por la segunda sala, y al desechar esta facultad de atracción le dice precisamente la Corte: ya no hay elementos ni hay ningún tema de constitucionalidad, solamente estamos en temas de legalidad. E hace este segundo tribunal, hace la receta que le da la Corte, le dice: tú solamente lo que tienes que irte es precisamente ver si el aviso de terminación de relaciones individuales y colectivas de trabajo es apegado a derecho. Tienes que revisar si hay un patrón sustituto y tienes que revisar si hay legitimidad en el expediente. Y es lo único que hace el segundo tribunal. Aquí es lo curioso: hay una receta que da la Corte, el tribunal lo acata, y entonces en ese momento el SAE, al revisar la sentencia emitida por este juzgado, directamente presenta un recurso de revisión. Este recurso de revisión solamente se puede plantear cuando hay actos o interpretación directa a un artículo constitucional. El segundo tribunal en materia de trabajo, cuando traslada este expediente, lo traslada directamente a la Corte de la revisión, le dice: Suprema Corte de Justicia, en la sentencia que yo emití no hice interpretación alguna a algún artículo de la Constitución, no hay temas de constitucionalidad. Aún así se manda esta revisión, y entonces el ministro presidente emite un acuerdo en el cual en forma curiosa establece que se debe enviar esta revisión a la segunda sala, pero inclusive le dice: previo estudio de importancia y trascendencia del asunto. Nosotros, cuando se presenta precisamente este recurso, nosotros tenemos un recurso de reclamación. Nosotros interponemos nuestro recurso de reclamación precisamente planteándole a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ella ya se había pronunciado, que ella ya precisamente en esta facultad de atracción, ella ya había establecido que no había temas de constitucionalidad y que en consecuencia tenía que desecharse ese procedimiento de revisión, este recurso, porque ella ya había hecho una pronunciación. Y nos vamos con una gran sorpresa en la Corte, precisamente, que admite parcialmente el recurso, y luego nosotros presentamos nuestra reclamación y lo mandan a la primera sala. La primera sala, que es muy triste decirlo, créanme que es muy triste decirlo, sobre todo uno como abogado litigante, empieza a ocultar toda la información del expediente. Su servidor tuvo que estar todos los días en la Corte y me decían una cosa y hacían otra, y no me decían una cosa y hacían otra, y entonces cuando yo les decía que por qué hacían eso, se ponían. Inclusive un día, es un tema tal vez interesante, iba yo con mi hijo, precisamente lo llevé a revisar el expediente. Después de que se dio cuenta que visitamos varias puertas y que solamente logré información cuando me les puse muy pesado, inclusive mi hijo es estudiante de preparatoria, sale y me dice: oye papá, qué cochinos son en la Corte, ¿verdad? Y digo, tristemente, ese es lo que podemos ver. Todo el expediente fue ocultado. Primero, en noviembre, respecto a nuestra reclamación, nos dicen que se va a resolver hasta enero. Nosotros estamos buscando el expediente y
ve uno cosas raras, está uno buscando el expediente y entonces me dicen, un día inclusive a su servidor, una secretaria me dice, oiga, ya, no venga, ya le dije que hasta enero se va a resolver. Dije, oiga, sí, pero yo no creo en ustedes, perdón, hasta que yo vea claro. Pues tenía yo tanta razón que la reclamación nos la resuelven el 5 de diciembre, cuando ellos nos habían dicho que se resolvía hasta enero. Pero todavía más una cuestión todavía más cochina respecto a este expediente que me da mucha tristeza de la Corte. Tienen el expediente supuestamente en engrose y empiezan a hacer una serie de sesiones privadas respecto a este documento y lo publican el 29 de enero. El 29 de enero publican esta reclamación un día antes de que resuelven la revisión. Lógicamente, la intención de la Corte era que nosotros no nos enteráramos jamás de lo que estaba pasando en esa reclamación. Sabíamos el sentido general, pero no sabíamos de alguna manera con precisión qué elementos tenía. Y había un elemento muy importante. Uno de los ministros de la primera sala, en su ponencia, dio voto en contra y manifestó textualmente que para su criterio no había ningún tema de constitucionalidad dentro de esta revisión y que en consecuencia él consideraba que no debía de haberse admitido. Esta revisión que se resuelve el día 30 violenta todos los procedimientos. Nosotros consideramos que violenta porque en primera no hay temas de constitucionalidad, cuando ya la Corte, la misma segunda sala, ya se había pronunciado en ese sentido. Y nos dicen que hay una interpretación de la Constitución del artículo 90 cuando el juzgador del segundo, que fue colegiado, el segundo tribunal, establece que hay patrón sustituto, que se hace una interpretación del artículo 90 y que en un momento dado eso es lo que puede dar origen precisamente a la sentencia que se emite. Esta sentencia es totalmente violatoria de los derechos humanos. Violenta todos los procedimientos en materia de derechos humanos, violenta inclusive el artículo primero constitucional en su reforma de 11 de junio del 2011, que ojo, hay que tener mucho cuidado, es el artículo que hoy quieren reformar los diputados y los senadores en una contrarreforma que están planteando para dejar sin efecto esta reforma, que es la única ventana que tenemos los ciudadanos de este país, mediante la cual podemos alegar los derechos humanos. Violenta precisamente este artículo primero de la Constitución porque este artículo ya reconoce los derechos laborales como derechos humanos. La discriminación, la desintegración familiar y la pérdida de vidas de trabajadores electricistas fueron algunos de los efectos que tuvo el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. Pero la Corte actuó de manera facciosa, actuó por consigna del Poder Ejecutivo. La revocación del amparo que nos otorgó el segundo tribunal colegiado de circuito en materia de trabajo prácticamente nos deja en la indefensión jurídica, por lo menos en nuestro país. Nosotros, inmediatamente después de la revocación del amparo, nos fuimos a una asamblea general a donde se hizo este análisis de la aberrante resolución de la Corte, y la asamblea general decidió algo que para mí es muy importante en razón de cómo deshabilitar la fuerza de un Estado autoritario que violenta su propia legalidad para imponer decisiones contrarias al derecho internacional, a los derechos humanos y laborales de los trabajadores. La Asamblea decidió
desacatar la sentencia de la Corte. Es un acuerdo de asamblea. Desacatar la sentencia de la Corte. Rechazar las indemnizaciones o liquidaciones con bono que ofrece la Secretaría del Trabajo y mantener la lucha de resistencia elevada a desobediencia civil y pacífica. Antes de que se decretara la extinción de Luz y Fuerza del Centro, el Estado ya estaba operando en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas al violentar su autonomía sindical, al intervenir de manera directa en los asuntos internos de la organización, promoviendo la fractura interna, promoviendo la cooptación de dirigentes afines a su política y desconociendo los procesos electorales democráticos del Sindicato Mexicano de Electricistas. Se negó, antes de la extinción de Luz y Fuerza, a reconocer a nuestro secretario general con argumentos infantiles, argumentos intervencionistas en la vida interna de un sindicato y buscando, sobre todo, dejarnos en la indefensión jurídica ante un escenario que para ellos era el objetivo: acabar con una empresa pública, acabar con el contrato colectivo de trabajo y acabar también con un sindicato democrático e independiente. También montaron una campaña de criminalización en contra de los trabajadores en resistencia. Hoy todos los trabajadores en resistencia no tenemos oportunidad de un empleo, porque cualquiera que se apersona a buscar un empleo en una empresa privada o en una empresa pública no va a poder ser contratado por sus antecedentes como afiliado al Sindicato Mexicano Electricista y por haber trabajado en Luz y Fuerza del Centro. El derecho al reconocimiento de nuestra antigüedad en el sector tampoco ha sido respetado. Nosotros pudimos haber sido los primeros recontratados, pero hay una verdadera cacería de trabajadores electricistas. En ningún lado podemos encontrar trabajo. Muchas familias se desintegraron, muchos hijos, nuestros hijos, tuvieron que salir de la escuela porque fueron vituperados después de que los medios de comunicación no nos bajaban de ser unos maleducados, ladrones y violentos. Entonces, hemos vivido 3 años de violación sistemática y permanente de nuestros derechos humanos en muchos renglones. Y nosotros hemos resistido con la movilización, con el desarrollo de una estrategia jurídica que a final de cuentas dio resultado cuando se nos dio este amparo en contra del laudo que daba por muertas las relaciones individuales y colectivas de trabajo y del contrato colectivo de Luz y Fuerza del Centro. Para nosotros nos queda claro que la actuación del Estado mexicano es equivalente a un golpe de Estado, porque en un principio fuimos desalojados violentamente por el ejército disfrazado de Policía Federal de nuestros centros de trabajo, sin previo aviso, sin una orden judicial. Y después del desalojo, de la toma policiaje y militar de nuestras instalaciones, se publica un decreto de extinción sin que el presidente tenga las facultades. Podemos decir que el Estado mexicano usa sus instituciones y sus poderes para violentar el Estado de Derecho, para desmantelar el Estado social, para desarticular a la sociedad y para brindarle la protección a los intereses económicos del gran capital transnacional, que hoy está en una nueva oleada de inversiones que va a desatar sin lugar a dudas un nuevo ciclo de resistencias, porque la defensa de la tierra, del agua, del aire, de la propia cultura está desatando la respuesta
de nuevos sujetos sociales que van a salir a resistir, que ya no son los sindicatos, son las comunidades, son los pueblos originarios, que también se pueden juntar con sindicatos como el nuestro. Martín Esparza Flores, secretario general del ESME, explicó que debido a las innumerables violaciones que han sufrido a sus derechos elementales, los esmeitas se han propuesto convocar a la sociedad en general a participar por el rescate del Estado de Derecho. El Congreso de la Unión, cuando se dio el decreto, no quisieron interponer una controversia constitucional, un acuerdo político que hicieron las principales fuerzas de este país, que nombraron para presidente de una comisión que hiciera la controversia, fue Alfonso Navarrete Prida, hoy es el secretario del Trabajo. Hicieron la controversia, lo dejaron por ahí, dice, a ver quién quiere firmarla, y al final dijeron, no alcanzó la mayoría de votos para meter la controversia. Fuimos al Senado y platicamos con Carlos Navarrete, del PRD, dice, no, el Senado está para otras cosas, menos para meter controversias. Y entonces, ¿cómo observamos que desde la presidencia pues usurparon las funciones del Congreso de la Unión? Y entonces hoy con la Corte se demuestra que los ministros en ese desvío de poder también pues desde la presidencia de la República les ordenan una sentencia contraria a los intereses de los trabajadores. Dejar este precedente del país es grave, porque entonces es instaurar ese viejo presidencialismo de dictador, y esos órganos de gobierno pues obedecen a los intereses del gran capital, que son los que están gobernando. Pusieron 70 años al PRI, después pusieron 12 años al PAN, y hoy vuelven a colocar a los priistas, pero es la oligarquía la que está gobernando en este país. Y el fondo es muy complejo, muy grave, porque ante estas decisiones nadie tendrá derecho a la justicia federal contra los actos de autoridad. Estamos indefensos todos los trabajadores, todos los mexicanos. Despojan de su trabajo a 44,000 trabajadores de un sindicato nacional de industria de 98 años en el país, pero despojan también a los mexicanos de un organismo público descentralizado. Por eso el golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas. El fondo es pues mano de obra barata y acabar con los contratos colectivos. Ya lo vimos con la ley laboral. Todos los trabajadores condenados al outsourcing, a no tener derecho a sindicalizarse, ser un sindicato, menos a contratación colectiva, mucho menos a poder tener en el futuro una pensión o una vejez digna. Condenados van por la educación, la ley educativa que no es educativa sino es administrativa y laboral, pues van por la educación pública. La izquierda acaba de presentar una iniciativa, bueno, traen ahí su iniciativa energética. Escuchaba yo a algunos del PRD que dicen, bueno, sí se requiere la iniciativa privada en Pemex, dice, pero no en todas las áreas. Dice, no es para privatizar, es para modernizar. Y el que sale también a presentarla es el hijo del que expropió, para darle legitimidad a Cuauhtémoc Cárdenas. Dice, no, pues sí, es que se hace falta, hay que modernizar, y es el mismo discurso. Lo que han hecho es cargarle fiscalmente una serie de erogaciones a las empresas públicas para justificar su quiebra. Y entonces poco a poco lo van haciendo, le dejan de invertir, le ponen cargas fiscales, al final le fomentan la corrupción, hacen creer al pueblo de México que se está erogando muchísimo dinero y que no hay dinero para poder sostener ese servicio. Por tanto, quien sí tiene dinero, pues es la iniciativa privada, ni siquiera nacional, porque los nacionales están vendiendo sus empresas a las globales, sino es el capital transnacional. Y así poco a poco van a profundizar, si no hacemos un frente más amplio de lucha que permita revertir, porque sí se puede revertir. Todo lo que están haciendo el capital no es para que se quede de manera permanente. Y lo hemos vivido en los procesos de nuestro propio país. Tenemos la historia muy clara, desde el proceso, el movimiento de independencia, la revolución y todo lo que hemos venido haciendo para recuperar ese estado benefactor, que tiene que ver también con la lucha internacional,
Así como ellos se están globalizando, los dueños del dinero también, los trabajadores, los campesinos, los indígenas, los estudiantes, tenemos que globalizar nuestras luchas para revertir, porque están haciendo en todo el mundo pues una crisis que han provocado crisis financiera, crisis económica, crisis del medio ambiente, crisis de los hidrocarburos, hasta la iglesia tiene crisis. Imagínense, hicieron renunciar al Papa, que no tenía 600 años que no pasaba ese, todavía apenas eligieron a uno de Argentina, ¿no? Y con este nombrecito. Sí, pues hay crisis social también. En nuestro país decimos qué es lo que falta para que reaccione la gente. Nos han despojado muchas empresas. Con el sexenio del presidente el empleo, miles de empleos perdidos. De las manos limpias se fue endeudando al país. Más de 70,000 muertos, más de 25,000 desaparecidos. ¿Qué hace falta en nuestro país para hacer reaccionar a la gente? Cuando te suben la gasolina cada mes, en los próximos 3 años, la luz te la están subiendo, el diésel, el gas te lo están subiendo, la canasta básica la están subiendo. Ayer veíamos el precio del maíz, a los productores de maíz se desplomó a 2,500 pesos la tonelada, cuando el costo de producción anda en 4,000. Están las importaciones. Dice, ¿qué hace falta entonces para que podamos hacer un gran frente que permita revertir lo que están haciendo? Bueno, son temas de estudiar, de analizar, de construir, de estas aulas que nos permiten comunicarnos con ustedes. Nosotros solamente, con esto termino, decirles que la decisión que hemos tomado como sindicato es no renunciar, no rendirnos, continuar y llevar a las universidades públicas y privadas este material que sirva para estudiarse por académicos e intelectuales, los alumnos, y que juntos podamos construir un gran frente que nos permita revertir todo lo que han venido haciendo. Si no lo hacemos, las próximas generaciones no tienen ninguna posibilidad de tener mejores condiciones de vida, incluso en riesgo las escuelas públicas. El transporte, están mis compañeros de RTP, que les agradezco su presencia. Los argumentos ya es una receta que tienen ellos. Bueno, con eso termino, decirles que no vamos a renunciar a nuestro derecho legítimo al trabajo. Vamos a continuar defendiendo a nuestra organización sindical, que son 98 años de existir en este país. Estamos convocando a una jornada de lucha que ya inició. Hay compañeros que vienen del interior de la República en caravanas. Van a arribar aquí el 18 de marzo a las 5 de la tarde del Ángel de la Independencia al Zócalo, una primera jornada. Y estamos preparando nuestra queja. Sabemos perfectamente que aquí en la universidad está la Facultad de Derechos Humanos, están trabajando esa parte, la maestría, y entonces estamos nosotros trabajando la queja que vamos a llevar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esperamos tenerla pronta y que ustedes nos la puedan revisar si tienen, podernos ayudar, y esperamos que el día 17 de abril, en una caravana importante de los trabajadores, de nuestros jubilados y nuestras familias, salgamos desde el Zócalo, recorrer toda la ruta hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas, pasando por varias ciudades, explicándole a la sociedad a qué vamos a Estados Unidos. Vamos a denunciar al Estado mexicano, que son los responsables de la violación sistemática a los derechos humanos de todos los mexicanos, no nada más de los electricistas, de todos los mexicanos. Y vamos a pedir también el apoyo a los sindicatos de Estados Unidos. Ellos nos van a esperar del otro lado de la frontera, nos van a poner transporte para trasladarnos en varias ciudades y acudir a varios locales hasta llegar el 1 de mayo a Washington, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y continuar esa lucha también, que es una lucha que están dando también en todos lados los trabajadores y los ciudadanos. Por el derecho y la justicia del trabajador, ESME 1914.